¿Qué tal amigos de Entre Tejas TV? Bienvenido a este programa en que nos sentimos sumamente honrados con la presencia del licenciado Javier Espinosa Mandujano, quien nos va a hablar como protagonista que lo ha sido del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Buen día, don Javier, qué gusto saludarlo y es un honor Tanto tenerlo. gusto, Luis Armando. Es un placer tenerte aquí. Gracias, don Javier. Pues mire, la verdad es que qué maravilla tener oportunidad de importunarlo un poquitín en su estudio, en su casa, para hablar de sus compañeros del Ateneo de Ciencias y Artes. Ya en un par de programas anteriores hemos hablado del tema, de los integrantes, un poco del sentido también del Ateneo. Déjeme preguntarle un par de cosas, don Javier. ¿Cuándo Sí, usted se sumó a los trabajos del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas? ¿Por qué lo hizo principalmente? bueno, yo ingreso al Ateneo eh, a principios del año de 1959. Gobernaba entonces al estado el doctor Samuel León Brindis. Y ese año la opinión de la gente de Tuxtla Gutiérrez y de otros lados del estado, incluso de la Ciudad de México, pensaban que el premio Chiapas debía concedérsele a Jaime Sabines. Pero Jaime Sabines era hermano de don Juan Sabines Gutiérrez. Y don Juan Sabines Gutiérrez, que era un político muy activo, siempre intentaba ocupar la silla gubernamental, sea por una elección directa o sea por sustitución del gobernador que fuera. Y en ese sentido hizo comentarios don Juan Sabines Gutiérrez nada favorables para el doctor León. Y la gente pensaba que en esas circunstancias era difícil obtener el premio Chiapas para su hermano, para Jaime Sabines. Sabían ellos que el doctor León tenía una excelente relación conmigo. Es decir, a mí me trató el doctor León con una extraordinaria generosidad, siempre. Mi madre era coiteca como él. Y de jóvenes, de niños, habían vivido uno frente a otro en la ciudad de Ocosocuautla. Aquellos recuerdos quizá de mi madre, Asunción Mandujano Esquinca, lo hicieron incluso darme un hálito protector y afectuoso. Entonces las gentes como el maestro Fábregas, no recuerdo quién más, pero me visitaron en el Congreso del Estado, donde yo era oficial mayor, para pedirme que aceptara ser presidente del Ateneo. 1959. Y me dijeron que debía trabajarse por la candidatura de Sabines. Entonces, creo que fue buena la vía que escogieron, porque ni siquiera necesité tratar el asunto con el doctor León. Él, en un desayuno en su casa, me dijo: acompáñeme a mi biblioteca, que estaba en un entrepiso en su casa, de aquí del libramiento del
de la calle central de Tuxtla. Y sacó un libro de sus estantes y me leyó un poema, unos versos de un poema que yo no identifiqué de inmediato. Pero me dice, ¿usted sabe de quiénes son estos versos? Pues eran del Adán y Eva de Sabines, que yo no identifiqué, pero me dijo, a este muchacho es al que hay que darle el premio Chiapas, si no hay otra opinión mejor. Entonces, yo creo que aquello de Sabines y el interés en que se hiciera justicia y se le diera un estímulo extraordinario a Sabines, otorgándole el premio Chiapas, pues hizo que mi ingreso al Ateneo fuera por la puerta grande, es decir, como presidente del Ateneo y como secretario al poeta Daniel Robles Tazo. Claro. Ese fue mi inicio en el Ateneo, ¿verdad? Pero hay algunas cosas interesantes sobre el Ateneo de las que no se ha hablado nunca. ¿Qué clase de institución fue el Ateneo? Es decir, este florecimiento de mediados del siglo XX, florecimiento tuxtleco, por muchas razones. No fue el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, fundado por el general Grajales en 1948, no fue una institución que tuviera, digamos, que tuviera una influencia en el Estado, o que hubiera concitado, digamos, las fuerzas intelectuales en el Estado, etcétera, ¿no? Fue un florecimiento estrictamente tuxtleco. Ahora, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Por un hecho extraordinario de carácter histórico, digamos, porque unos años antes, en 1945, se había dado la fundación del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Antes de 1945, en el gobierno del doctor Pascasio Gamboa, antes de él, el sueño de muchos chiapanecos era fundar la Universidad de Chiapas. Fue un sueño que no se expresó de manera sistemática. Fue un sueño contingente, digamos, un sueño aventurero en que se pensaba en la universidad que ya habíamos tenido en el siglo XVII, perdón, porque los jesuitas llegaron en 1670 y ellos fundan ya cátedras de nivel universitario. Y prácticamente los 100 años, 120 años que están aquí, porque se quedan mucho tiempo después de su expulsión por el rey de los dominios americanos, ellos incubaron con mucha fuerza, principalmente en Ciudad Real, la idea ya real y concreta de una universidad. Y aunque la fundaron, las fuerzas avanzadas de aquellos momentos designaron rector en 1815
a Fray Matías de Córdoba, que era una gente avanzada de su época, que era del clero regular, pero el clero secular de la catedral de San Cristóbal no lo acepta. Piensan que es poner las manos, digo, la universidad en manos de Lutero. Y no solamente no lo aceptan, sino lo que lo expulsan de Ciudad Real, de su convento, y lo mandan a Comitán. Entonces, y no andaban tan ya equivocados, don Javier, porque fue el así gran es. promotor de la independencia. Después, déjeme hacerle una preguntita, por favor. Esto que nos platica es sumamente interesante porque nos da la pauta para comprender que el Ateneo no se dio por generación espontánea, sino que había todo este antecedente de la creación de la universidad en Chiapas, ¿no? Así es. Esta primera universidad de los jesuitas es la escuela de derecho que hay en San Cristóbal cuando era la capital justamente durante la colonia. Sí, digo, los jesuitas fundan la cátedra de derecho, pero principalmente le dan importancia a las disciplinas farmacéuticas. Ellos, digo, atendían mucho las necesidades del lugar, ¿verdad? Respondían de manera directa las acciones de la orden de San Ignacio, ¿no? Respondían de manera directa a los requerimientos sociales, cosa que no hacemos ahora, ¿verdad? Entonces ellos sí le dieron importancia a las leyes, pero ¿a qué leyes? Es decir, era un tiempo en que no teníamos leyes de ninguna naturaleza, es decir, las leyes de Indias. Entonces, y los tribunales además eran eclesiásticos, no eran civiles. Entonces, prácticamente los que hacían la litigancia, digamos, en cuestiones de orden jurídico, pues eran eclesiásticos, principalmente notarios eclesiásticos. Bueno, pero la idea central de mi comentario es este. Cuando llega el doctor Pascasio al gobierno, decide fundar la universidad. Y por eso el edificio del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas tiene esta grandilocuencia, ¿verdad? Que corresponde ya a aulas de carácter universitario. Pero pues no había recursos de ninguna naturaleza. Principalmente no había quien se inscribiera a la universidad, ni había un profesorado universitario. Entonces, se queda en Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Instituto. Es el primer sustitutivo de la universidad, ese instituto, que fue un instituto muy exitoso por dos circunstancias. Porque concita a profesores de todo el estado y a estudiantes de todo el estado. Los reúne en su seno. Es la primera institución que tiene esa característica en la historia del pensamiento en Chiapas. No digo cultura, eludo el término porque prácticamente eso ha llegado a significar nada. Entonces, me refiero a que el pensamiento de Chiapas, nuestras capacidades de razón de los chiapanecos, se reúnen en este Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, sustitutivo de la universidad, que nada más tiene educación media básica, secundaria y preparatoria.
Don Javier, y es a donde confluye en esta pléyade también de grandes maestros en Chiapas como Fábregas Roca, Alaminos, eh, el Instituto de Ciencias y Artes, 45, época del gobernador Rafael Pascasio Gamboa, importantísimo también en la transformación de Tuxtla en términos urbanísticos, ¿no? De Así ahí es. parte este grupo que después se convierte y toma fuerza en el 48 con la llegada del gobernador Francisco J. Grajales para consolidar el Ateneo de Ciencias y Artes. Pero es sumamente importante este antecedente, sin duda. Gracias por Sí, explicárnoslo. sí, pero la llegada del general Grajales a Chiapas también trae consigo la idea de fundación de la universidad, que se había estado gestando, ¿verdad?, infructuosamente en años pasados. El general Grajales viene acompañado de gentes de razón, digamos, de gentes de cultura, de gentes de conocimientos y, en fin, economistas. Entre ellos destaca Rómulo Calzada. Bueno, el general Grajales dice, no, lo que necesitamos es transformar el instituto en una universidad. Entonces, lo convencen al general, y el mismo Rómulo Calzada se convence de que no hay recursos humanos para fundar la universidad. Que los únicos profesores, que muchos de ellos son autodidactas, de una extraordinaria empatía con sus estudiantes y con la institución, lo que se quiera, pero que no tienen una formación académica seria, formal. El mismo Fábregas nunca lo tuvo. Bueno, entonces se convence el general de que no es posible, y entonces es cuando se funda también con el carácter sustitutivo el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Esta es una reflexión, que es una reflexión de carácter histórico, que no nos hemos hecho, ¿verdad? Este carácter sustitutivo que tiene el Ateneo. ¿Por qué? Porque todo el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas es el que se pasa al Ateneo. Los profesores del ICACH son los ateneístas más destacados. Fábregas no aparece entre los primeros, y Alaminos tampoco. No, aparece Agripino Gutiérrez, el profesor Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, originario de Ixtapa. Aparece el profesor Pimentel, un cuentista muy sistemático, Jacobo Pimentel, que es originario de Ocosocuautla. Aparece el maestro Mario Araujo, aparece el maestro Gutiérrez Acebo, don Alberto Gutiérrez Acebo, el profesor Alberto Chanona. Todos ellos son tuxtlecos. Pero hay gente que viene de Suchiapa, de San Cristóbal, viene el profesor Humberto Morales Santiago, que ya prácticamente era sacerdote y renuncia al sacerdocio y se convierte en un civil. Era un latinista extraordinario. Es el que nos enseñó las bases de la lengua latina y las raíces griegas. Fue una notable personalidad,
Humberto Morales Santiago, porque el Ateneo no tiene relaciones ni siquiera con San Cristóbal, que es una ciudad culta, digamos, no tiene relación con ellos. En San Cristóbal ha surgido antes del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, en 1943, la Sociedad Científica, Literaria y Artística de San Cristóbal, en la que participaron principalmente y muy exitosa don Carlos Mandujano, que son parientes míos. Él fue una personalidad notable en esa sociedad, pero también Monseñor Eduardo Flores Ruiz, una extraordinaria personalidad, Prudencio Moscoso Pastrana, allí. Y curiosamente, allí se hicieron muy jóvenes los hermanos Domínguez. Sus primeros conciertos se dieron en el seno de esa sociedad, en el Colegio de la Enseñanza, en 1925. Entonces, el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, que floreció a mediados del siglo XX, es un florecimiento tuxtleco, ¿verdad? El ICACH no. El ICACH es un florecimiento de todo el estado. Es una institución académica que reúne agentes, profesores y estudiantes de todo el estado. Mis compañeros comintecos, a quienes los conocí en el ICACH, entre ellos a Jorge de la Vega, que cursó su último año de preparatoria en el ICACH. Pero un comiteco que no era comiteco, Raúl Serrano Aranda, también termina allí en la misma generación mía, ¿no? Y a todas las gentes del estado de Chiapas que conozco, viven todavía algunos de ellos y son amigos entrañables, los conocí en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. ¿Verdad? Entonces, la importancia de una institución que tiene la fuerza de convertirse en crisol, esa es la virtud del ICACH, que ha terminado por ser efectivamente una institución mítica, ¿verdad? ¿Cómo se dieron las cosas allí? ¿Verdad? ¿Cómo es que nos abrieron las grandes puertas de la literatura española de los siglos de oro? Cómo empezamos a conocer las cosas del universo, quién midió por primera vez cuántos kilómetros tenía la circunferencia terrestre, todo eso. Es decir, fue una institución civilizadora. Civilizadora. Sí, extraordinario. Si hubiera tenido, como ocurre ahora con las universidades, su coordinación de difusión cultural, sin duda allí habrían estado los que después conformaron el Ateneo de Ciencias y Artes, ¿no? Así es. Pero bueno, es decir, estaba el proyecto, sí. Sí, el Ateneo, es decir, la virtud de Rómulo Calzada es que se dio cuenta de que si no se podía fundar la universidad, es decir, que el general no quedara en el aire, el general Grajales. Entonces fundaron el Ateneo, ¿verdad? Y lo convirtieron, digamos, en una institución emblemática del general, cosa que es una exageración. Es decir, como no pudo fundar la universidad, borraron la idea de la universidad y la sustituyeron con el Ateneo. Y allí fueron enriqueciendo, se encontraron de pronto con un tesoro que no esperaban encontrar, porque se encontraron con Franz Blom, con Gertrudis Duby, se encontraron con el arquitecto Aray, ¿verdad?
que se convirtió en socio del Ateneo. No era gente pasajera. No era gente que pertenecía al Ateneo. Y se encontraron con gentes como el maestro de la Maza, por ejemplo, ¿verdad? Que venía a dar conferencias a Tuxtla Gutiérrez. Francisco de la Maza, el especialista en guadalupanismo. No. El más extraordinario crítico de arte que ha dado México. Claro. Entonces, eso es lo que constituyó el fondo carismático del Ateneo, ¿verdad? Y pues don Tomás Martínez, que era un humildísimo trabajador del departamento de prensa del gobierno del estado, ¿verdad? Publicó artículos breves, brillantísima gramática, brillantísima sintaxis. Era un clásico de la literatura, ¿verdad? Y allí empiezan a publicar sus poemas Rosario Castellanos y Sabines, pero florece Franco Lázaro Gómez. El gran grabador y gran maestro. Sí, no, un genio como no hemos tenido otro en Chiapas. Y además, al amparo del Ateneo, surge el cuarteto de don David Gómez, hijo. Don David Gómez Solana es el padre y don David Gómez Gutiérrez es el hijo. Él forma un cuarteto clásico de marimba en el que tiene una participación destacadísima don Domingo Gómez, pero que él no llevó un comiteco extraordinario. Don Domingo era hijo de don David Gómez Solana, pero tuvo un accidente y quedó sin un brazo. Era comiteco, él fue director de una academia de música famosa en Comitán, porque él era comiteco. Es conocido como don Domingo García. Pero él dio un concierto de marimba con una mano y con una prótesis ante Hitler en Berlín. En un libro que publicó hace poco, unos 2 o 3 años, nuestro amigo el arquitecto Trujillo. Trujillo, sí. Sobre la marimba, sí, justamente. Sobre la marimba, bueno, creo que allí se cuenta la historia de don Domingo. No con mucha claridad, pero sí se cuenta la historia. Claro. Oiga, don Javier, entonces, perdón, déjeme preguntarle, es que mencionó 2 veces a don Rómulo Calzada. Es un personaje al que no se le ha dado justipreciado su labor, ¿no? en Chiapas, como promotor del Ateneo, como el hombre de confianza y de finanzas del gobernador Francisco J. Grajales, y el que apuntaló el trabajo de todo eso. Y usted lo acaba de decir, para que no quedara mal el gobernador con la no creación de la universidad, pues ahí estaba la opción, la alternativa que fue el Ateneo. ¿Usted conoció, trató a don Rómulo Calzada? Sí, digo, yo estaba estudiando secundaria, ¿no? Pero algunos, Daniel Robles, Laco Cepeda todavía estaba muy chico, pero Daniel Robles, Luis García Corzo y otros 2 más por allí, pues ya teníamos el alma puesta, ¿no? En las cosas del teatro y la música y los conciertos y todo esto.
Y allí conocimos a don Rómulo Calzada de lejos. Rómulo Calzada Hernández. Yo creo que si no hubiera muerto tan tempranamente en un accidente aéreo, Rómulo Calzada tal vez hubiera sido hasta gobernador del estado, porque creó una enorme simpatía aquí. Él era economista, ¿verdad? Y era un hombre que amaba la cultura, vaya, ¿verdad? Y era un buen político porque definió, digamos, y esta fundación del Ateneo, que es una definición de carácter político, le sirve al general para prestigiarlo hasta ahora. Es muy probable que el general no tuviera tantos afectos, ¿no? Por las cuestiones de la cultura y todo eso, porque la verdad es que a los ateneístas nunca les dio nada. Les dio mucho más el licenciado Efraín Arondo Osorio que el general Grajales. Sí, y uno se queda siempre con la idea de que después del general Grajales, pues se descuidó el aspecto cultural. Y usted nos está diciendo que don Efraín Arando Osorio también fue un hombre que impulsó, que le dio más al Ateneo. Y luego el caso de don Samuel León Brindis, que estaba un gobernador en las condiciones en que se encontraba el Estado, pues preocupado a quién darle el premio Chiapas, que es cuando usted comienza a pertenecer ya como Así es. presidente del Ateneo. Don Javier, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, en una ocasión platiqué con el doctor Fábregas Puig y estaba preparando sus memorias tuxtlecas, pero una de las cosas que me llama la atención Sí. es cómo era esa Tuxtla de principios de los 50. ¿Nos puede contar un poco cómo pasaba usted su vida cotidiana, con quienes se veía, se hacía tertulia? Creo que era una ciudad, una pequeña Atenas, ¿no? Porque había mucha participación Era, cívica y era, cultural. era una ciudad, Tuxtla Gutiérrez, que vivía con mucha, digamos, ingenuidad. Éramos una sociedad, éramos sociedades ingenuas. La seguridad con que se vivía, la seguridad personal con que se vivía entonces, nadie temía ser denostado por nadie, ¿verdad? Es decir, no teníamos persecutores ni todavía teníamos tan claro como lo tenemos ahora de que habíamos sido víctimas ya por más de 100 años primero de nuestra marginación en la audiencia de los confines y luego nuestra marginación de México a partir de 1824. Es decir, 1824, que es el otro gran problema que se nos acerca, 1824 señala uno de los momentos más acríticos del pensamiento chiapaneco. Es el inicio fantasmal de una nacionalidad que todavía no entendemos qué cosa es. La agregación de Chiapas a México, además de invisible, es fantasmal. Ese proceso nunca se dio. Hasta la fecha, no tenemos relaciones ni con Oaxaca, y se pueden examinar las causas y por qué y los porqués. No tenemos relación con Tabasco y también se puede examinar por qué.
Por el oriente tenemos a Guatemala y por el sur tenemos a un océano. Es decir, estamos condenados geopolíticamente a la soledad. Somos un país solitario. Yo no me siento mal con eso. No me siento mal, pero lamento que no seamos hasta ahora una sociedad activa políticamente. Por eso viene cualquiera y a cualquiera aceptamos. Y se llevan lo que se pueden llevar y no pasa nada. Sí, como virreyes se llevan los tesoros nuevamente y continúa esto, ¿no? Así es. Es decir, al chiapaneco ya fabricó artificiosa y dolorosamente el papel de víctima, que nos gusta más que el papel de ser hombres verdaderamente libres. Es que aceptar las cosas como están es mucho más cómodo que levantar la cabeza, como la levantaron los mapaches en 1914. Entonces, las sociedades que vivimos en Chiapas somos muy contradictorias, absolutamente. Es decir, y esta famosa agregación de Chiapas a México es un absurdo de carácter político, porque Chiapas no era un estado. Habían 4 alcaldías: Comitán, Ciudad Real, Chiapa de Corzo y Tuxtla. Pero esto no constituían. Aquí nunca teníamos constitución de ninguna clase. Aquí el gobierno era eclesiástico. La orden dominante era la orden de los dominicos. Y a ellos debemos lo que Chiapas es hoy. Los 82 pueblos que fundaron los dominicos son los pueblos que existen actualmente en Chiapas. Cada pueblo con su advocación religiosa. Desde San Caralampio hasta San Pedro, allá en Pilas. Don Javier, sin duda que si usted nos lo permite, después tengamos oportunidad de charlar con usted sobre estos temas históricos tan interesantes y tan necesarios por discutir, ¿no? Y quienes saben que nos den luces al respecto. Pero si me permite volver un poquito al tema del Ateneo, me gustaría preguntarle ya en estos términos, ¿a usted le tocó convivir, hacer tertulia con un grupo de amigos que todavía conserva en una época muy importante de la actividad y de la promotoría cultural? En la actualidad, ¿no se siente en medio de un páramo de soledades, como decían los contemporáneos? Creo que, ¿cuál sería su visión de ese tiempo al actual? Pues sí, han cambiado mucho las cosas, ¿no? De los amigos que hicimos actividades y nos regocijábamos de alguna manera con lo que hacíamos, etcétera, etcétera, en la década de los 50, y todavía 60, pues aquí en Tuxtla vive todavía Óscar Oliva, que es de los de la Espiga Motinada. Los demás desaparecieron.
Y del grupo mayor con el que hicimos una enorme unidad, pues vive también Carlos Navarrete, que ha trabajado mucho allá en Comitán. Sí, claro, por supuesto. De aquellos tiempos es Óscar Bonifaz también. Incluso Óscar Bonifaz perteneció al Ateneo mucho antes que yo. Óscar Bonifaz estuvo en el primer Ateneo, muy joven, del general Grajales. Aparece en fotografías de una comida que el general Grajales les ofrece, es decir, Rómulo Calzada les ofrece, y ahí está Óscar, ¿no? Óscar Bonifaz. Y de allí, pues las cosas han venido cambiando muy fuertemente. Nosotros publicamos la revista Ateneo a partir del número 8, porque la primera historia de la revista es del 1 al 7. Al 7, de eso quiero que nos platique, por favor. Bueno, entonces, en el gobierno del general Grajales se publican 3 números de la revista Ateneo, y en el gobierno del licenciado Aranda se publican 4. Más o menos así está. Y el licenciado Aranda Osorio se reúne muy frecuentemente con los ateneístas. Él los llama, los jala. Y una de las digamos, gente fuerte del Ateneo en esos momentos, por su trato directo con el gobernador, se tuteaban, eran grandes amigos, era Rosario Castellanos. Rosario Castellanos aparece siempre a la derecha de Aranda Osorio, y además con un prestigio ya extraordinario, ¿no? Aquí Aranda Osorio le rinde un gran tributo a Rosario. Y nada se hace sin el consejo de Rosario. Eso fue en el gobierno del licenciado Aranda Osorio, ¿verdad? Allí hubo, en el gobierno del licenciado Aranda Osorio, hubo un personaje, don Bernardo Reyes, el Choco Reyes, que fue el Rómulo Calzada del general Grajales. El Choco Reyes era un intelectual muy activo, muy distinto a Calzada, ¿no? Es decir, el Choco Reyes tenía su casa siempre llena de los ateneístas. Y el restaurante que se hizo famoso en esa época fue el de don Enrique Marroquín, el Marro, porque es el que surtía a esta pandilla, ¿no?, que se formó alrededor del Choco Reyes. Entre ellos estaban el maestro Albores, Eduardo Javier Albores González, que fue un extraordinario profesor del ICACH y ateneísta, además. Y no sé, digo, pero todavía en el gobierno del doctor Velasco Suárez, el Ateneo prácticamente no funciona sino para otorgar el premio Chiapas. Y esa facultad lo asumo yo como director general de educación que fui en el gobierno del doctor Velasco. Entonces, yo me apodero de la facultad de convocar y decidir el premio Chiapas. Durante los 6 años del doctor Velasco, no fallamos un año.
¿verdad? Vuelve a hablarse del Ateneo y hacerse crítica, ¿verdad? En el sentido de quién va a otorgarse el premio, etcétera, etcétera. Y fueron buenas designaciones, además, con un jurado constituido por el maestro Fábregas, el ingeniero Alvarado Lang, y el maestro Agripino Gutiérrez. Allí se pueden contar muchas cosas que sucedieron en aquellos años, ¿no? Muy interesantes. Pero, pues yo me voy fuera de Chiapas 6 años. Queda como director del ICACH Daniel Robles en el gobierno del licenciado Castillo Tielman. Y curiosamente, siendo Daniel lo que era, desaparece el Ateneo y desaparece el Premio Chiapas. No vuelve a convocarse. Este mal mexicano de que se refunda el país cada 6 años, don Javier, ¿cuál es su apreciación? Pues sí, desafortunadamente hay esa circunstancia, ¿no? Pero Daniel era una persona con mucha enjundia en esa materia, ¿no? Él no era solamente un poeta, ¿no? Así, no, él se sentía poeta. Él vivía como un poeta. Lo que Jaime Sabines rechazaba como tal. Yo estoy despachando aquí en mi tienda, Las telas, como buen árabe que soy, estoy despachando metros de tela. Y tal vez de esa actividad tan fáctica, digamos, sale una poesía que eso ya es cosa que ustedes lo digan o no, ¿verdad? ¿Qué clase de poesía es? Eso nos decía Jaime. Uno no se puede sentir poeta las 24 horas del día. Esa es una falsedad. Entonces, pero Daniel sí se sentía poeta, porque era un hombre muy apasionado. Era un gran tipo, Daniel. Fue como un hermano mío. Entonces, en los años estos de 65 en adelante, desaparece el Ateneo y desaparece el Premio Chiapas. No vuelve a dar. ¿Y cuándo usted retoma la publicación, la edición de las revistas, de la 8 hasta, si nos comparte cuál es la actual? ¿En qué momento empieza? ¿En qué momento empieza usted con el número 8 de la revista del Ateneo? Bueno, yo me voy fuera de Chiapas y de México 6 años. Regreso, me invita don Agustín Yáñez a trabajar con él. Y, en la Secretaría de Educación Pública, en México. Sí. Yo tuve el honor de ser su secretario. Entonces, tema de otra conversación, don Javier, por favor. Sí, qué hombre. Maravilla, sí. Fuimos, don Agustín y yo fuimos a Comitán. No quería saludar más que a 1 o 2 personas, pero porque era día de San Agustín, regresamos a Teopisca, que está bajo la advocación de ese santo, ¿verdad? Teopisca, la iglesia de Teopisca, el retablo de San Agustín. Entonces, catalogado por el maestro Toussaint, ¿no? Una maravilla que luego no entendemos y no comprendemos. No. Grandes retablos coloniales. Sí, así es. Manuel Toussaint lo tiene registrado, claro. Oiga, sí. recuerdo haber leído en algún lugar esta anécdota que nos está platicando de la visita suya con don Agustín Yáñez. Recuerdo haberlo leído, probablemente en alguna de las revistas del Ateneo. Sí. Pues sí, posiblemente, no sé. No o sé, en alguna otra conversación con usted, pero qué interesante, qué maravilla, ¿no?
Como el caso de cuando llegó Rulfo también con los ateneístas a Tuxtla. Sí, así es. Sí, y entonces regresaron a Teopisca, maestro, perdón. Regresamos a Teopisca, ya había una comida preparada allí, estaba la esposa, don Agustín, mi esposa y yo, nada más. Yo hablé con la señora, esta que tenía un restaurante famoso allí, que era hija de don Chema Álvarez, que era el patriarca, pues, de Teopisca, ¿verdad? Y era, creo que presidente municipal, y la hija, la señora Álvarez, tenía un restaurante allí que se cocinaba, ella cocinaba excelentemente, y yo hablé con ella antes, y le dije, va a visitar el señor secretario de Educación, y viene a pasar su cumpleaños aquí a Teopisca, ¿verdad? Don Agustín llegó armado con una serie de largavistas para estudiar todos los santos que hay allí, que fueron mal descritos por Blom, que es el que describe el retablo de la vieja iglesia de San Agustín de San Cristóbal, actualmente auditorio de la Escuela de Derecho, que en los tiempos de la persecución lo sacan de allí y lo llevan a Teopisca, ¿verdad? Es un retablo único, extraordinario. Yo nunca he visto una Virgen María tan bella, tan extraordinaria, y visité muchos museos en Italia, en Francia. Nunca he visto una Virgen tan bella como esa que hay ahí, que está fuera de nicho, es una especie de columna, ¿no? Entonces, don Agustín empezó a tomar notas y dijo, oiga, pues Blom se equivocó, porque no está San Dionisio, ni cosa que se parezca, es tal, porque don Agustín era un experto en cuestiones eclesiásticas. De iconografía, ¿no? De arte. El cardenal, el cardenal de Guadalajara. Adolfo. No, don, ay, se me va el nombre, pues era su primo hermano. Sí. Y yo pude acceder a la Biblioteca Vaticana en Roma con una pequeña nota que le envió don Agustín al padre Francisco Ramírez, jesuita, que era director de Radio Vaticano. Era una potencia política, ¿verdad? Me dijo, venga, no, véngase. Cuando le entregué la nota, me dijo, no, véngase a mi oficina. Vamos a desayunar, eran las 9 de la mañana. Yo ya había desayunado, pero pues desayuné otra vez con él y me dijo, va a asistir después del desayuno el padre Gref. Es un holandés, pero habla bien español. Voy a ponerlo en sus manos, porque él es el director de la Biblioteca Vaticana. No, hombre, qué bruto. Entrar así a un lugar es extraordinario, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo andaba en la búsqueda a mí me había impuesto don Agustín Yáñez el trabajo de investigar la vida de Fray Diego Valadez, Didacus Valadensis, el primer gran intelectual mexicano, que había nacido apenas en 1527. Es decir,
3 o 4 años después de caer, 2 años después de caerse la TT. No, hombre, hijo de una princesa real. Por eso pudo entrar a un seminario, si no, no. Didacus Valadensis. Sí. Oiga, ¿y cómo llegó usted a trabajar con el maestro Yáñez? Bueno, eso fue, yo era diputado local aquí en Chiapas, en el gobierno del doctor León. Debe haber sido en 1960 que don Agustín deja la gubernatura de Jalisco. Y el presidente en turno le dice, tómese unas ligeras vacaciones porque lo quiero aquí en la Secretaría de la Presidencia. Entonces, don Agustín había escrito, sin conocer Chiapas, un libro que fue traducido inmediatamente a 20 idiomas, El Conquistador Conquistado, la biografía de Fray Bartolomé de las Casas. Y no había estado nunca en Chiapas. Entonces, cuando le dicen, tómese unas vacaciones, ¿de cuánto? De un mes, correcto. Le habla al secretario de Gobernación y le dice, quiero ir a Chiapas, quiero quedarme allá. El secretario de Gobernación le habla al gobernador, al doctor León, le dice, va para allá don Agustín Yáñez y usted encárguese de todo. Y entonces me llama a mí el doctor León. Qué maravilla. Me llama a mí, oiga, dice, va a venir el señor Yáñez, que es un literato y que acaba de dejar la gubernatura de Jalisco. ¿Usted ya lo había leído? ¿Ya lo había leído? ¿Ya había leído El filo del agua y sus novelas? No, que voy a leer, no había leído. Oiga, estoy pensando en esto como las delicias intelectuales del poder, ¿no? Porque Sí. bueno, usted era muy cercano al gobernador León Brindis, era diputado, un hombre ilustrado, por supuesto, pues nadie mejor para atender a don Agustín Yáñez. Qué maravilla. Digo, yo había leído, por casualidad y por interés en comparar una fábrica de juguetes prehispánicos que hay en Copainalá, había en Copainalá. Entonces vi en la librería un libro que se llama Flor de Juegos Antiguos, de Agustín Yáñez. Ojeé el libro y vi que eran los juegos tradicionales del trompo, entonces lo compré, era lo único que conocía don Agustín. Entonces inmediatamente lo que fui es hablar con Fábregas, que tenía una librería El Progreso, y él me dijo, lea en primer lugar Al filo del agua, ¿no? Al filo del agua. Claro. Después, muchos años después, me llama don Agustín y me dijo, allá en la secretaría, era yo su secretario, y me dijo, fíjese que quieren hacer un contrato de edición de Al filo del agua los italianos. Pero quieren que alguien traduzca esa novela al italiano porque ellos no quisieran hacerlo. Entonces, encárguese de eso, a ver cómo usted logra. Entonces, yo había conocido en Italia a una señora mexicana que era segunda secretaria de la Embajada de México en Italia y que hablaba perfectamente el italiano. Extraordinariamente bien hablado. Entonces, entre ella y yo, bueno, ella hizo la traducción, yo le dije, mira, aquí esto, y esto, acá por allá.
Pero en el título sí era difícil. Al filo del agua, pues es muy enigmático para cualquiera. Entonces, el título sí se lo propuse yo a esta mujer y lo aceptó, ¿verdad? Y publicó la novela de don Agustín, Editori Riuniti. Editori Riuniti, ¿verdad? Una gran edición. Es Sul ormo de la tormenta. Sul orlo. Qué bonito, Sul qué bonito. Orlo de la tormenta. Así se llama en italiano. Sí. Qué orlado título, don Javier. Déjeme felicitarlo por eso, qué poético. Qué cosa. Oiga, don Javier, ¿qué opina usted de que después de Justo Sierra, Vasconcelos, Torres Bodet, Agustín Yáñez, esos grandes maestros como secretarios de educación pública de nuestro país, hemos tenido los más recientes? Pues la educación y la cultura no tienen importancia, ¿no? Parecería que... Yo pienso que hay una mala idea, ¿no? De qué cosa, o no hay ninguna, que es tan grave una cosa como otra, ¿no? Que no haya ninguna idea o que haya una mala idea de qué cosa es la educación y qué cosa es la cultura. Pero en estos momentos en que tú estás hablando conmigo, los principales filósofos jóvenes y no tan jóvenes de Europa Occidental, del mundo occidental, han cambiado drásticamente la noción de cultura, en primer término. Y ya no se diga la noción de historia. Historia desapareció y la cultura desapareció. Es decir, esta carga que hemos resistido durante los últimos 25 siglos, esa carga se la han quitado de encima. El primero que dio muestras, digamos, francas y abiertas de que este peso era inaceptable, fueron filósofos alemanes. Parado. Don Javier, perdón, perdimos la señal. Estaba usted diciendo que, Sí. que mientras hablábamos, los filósofos europeos, principalmente los alemanes, los filósofos jóvenes alemanes, y ya ahí lo perdimos. ¿A quién se refería? Bueno, los filósofos alemanes e ingleses, alemanes y franceses, sobre todo, franceses, holandeses, pero que han contagiado a las principales universidades norteamericanas, rechazan la noción de cultura que hemos tenido hasta ahora. Dicen que eso es una ficción, es una alegoría, es una mentira. Es decir, es una aberración, ¿verdad? Que la cultura no es eso que hemos estado pensando que fue y que es. Entonces, es un análisis, es una crítica, es un desmontaje de lo que ha sucedido en los últimos 25 siglos. Son simples discursos. El discurso de las ciencias en una época determinada
es otro que el discurso de las ciencias en otra época. El discurso de la poesía es distinta en una época de la otra, lejana o distante. Estamos llenos de discurso, es decir, estamos llenos de papel, estamos llenos de textos. Eso nos ha apresado, ¿verdad? La filosofía, lo mismo. La metafísica, lo mismo. Todo ha sido discurso individual y subjetivo de quien lo produce. El discurso de Platón es un discurso de Platón, no es de la sociedad platónica, de la sociedad que vivió Platón. Claro, claro. Son expresiones absolutamente discursivas e individuales, muy subjetivas, subjetivas. Sí. Oiga, don Javier, ahora que usted menciona esto, entiendo este transcurso de la concepción de la filosofía occidental que termina en las universidades norteamericanas y que dan en buena medida las tesis terminó la historia con Fukuyama, las mismas tesis de Chomsky, pero dígame algo, ¿usted está de acuerdo, y hago el parangón con la teología de la liberación, está de acuerdo con este discurso decolonialista que han impulsado en Brasil, Boaventura dos Santos, o en México, el caso de este filósofo nuestro, ay, se me fue el apellido ahora, pero bueno, que es un discurso descolonizador? Digo, no quiere decir, no quiere decir que se eche a la basura los 3 milenios de tradición occidental y eurocéntrica, ¿no? Pero sí de rescate y de recuperación de nuestro mismo pensamiento, pasar del colonial a un pensamiento latinoamericano, por ejemplo. Dussel, Enrique Dussel, perdón, ya recordé. Sí, sí. ¿Qué opina usted de eso? No, yo creo que hay un principio fundamental, de las sociedades occidentales. Es un principio que ha regido el pensamiento de la sociedad occidental, de los pueblos occidentales. Se llama razón. Es decir, todo se ha atribuido a la razón. El pensamiento no puede ir a otro lado más que a eso. Entonces, eso tiene un lado oscuro y tiene un lado luminoso. Porque yo puedo sujetar a un desmontaje, a una acción deconstructiva del pensamiento aristotélico, por ejemplo. Hay dos universidades inglesas, la de Oxford, que es aristotélica, y la de Cambridge, que es platónica. Entonces, ellos han terminado por humanizar a Platón y a Aristóteles. Porque si te das cuenta, Platón y Aristóteles han sustituido al oráculo de Delfos. Lo que yo pienso que es bueno, o lo que es cierto, etcétera, es porque lo obtengo de alguien que me lo dice, que me lo informa, que me lo escribe. Es decir, soy producto de la lectura de textos.
soy producto alegórico, ficticio del papel de lo que fulano, sutano y perengano han escrito sobre filosofía, metafísica o historia. El caso de von Ranke, por ejemplo. Von Ranke, el más prestigioso historiador alemán. Leopold von Ranke. ¿Verdad? Él acuñó una frase, y esa frase fue una especie de libro sagrado de todos los historiadores de su tiempo. Es decir, que el pasado efectivamente podía rescatarse. Wie ist eigentlich für? El pasado puede rescatarse. No, eso no es cierto. El pasado ya pasó. Y contiene lecciones, pero ya pasó. Lo que hace alguien que se llama historiador, lo que hace es inventar un acontecimiento histórico llamado histórico, porque los acontecimientos históricos no existen. Esos son invención de cada historiador. Y la interpretación, por supuesto. Y da su interpretación, nada más. No sé cómo voy a hacerte llegar este libro. No sé si lo ves bien. Sí, claro. Cartas sobre la historia y los historiadores. Bueno, sí. Este es mi último libro y parece ser que va a editarse por una editorial en México. Ya lo editamos aquí en Chiapas. Ese libro, déjeme hacerle la única corrección de mi vida. Es el libro más reciente. Es el libro más reciente. Así es. Oiga, don Javier, deme oportunidad, vamos a hacer un pequeño corte para continuar. Sí, cómo no. Y continuamos. Sin duda que ha sido una gran lección el haber charlado en esta ocasión en Entre Tejas TV con don Javier Espinosa Mandujano. Fue protagonista del Ateneo de Ciencias y Artes, nos platicó un largo trayecto de este movimiento, de este grupo, y a final de cuentas no hay, a mi entender, mejor persona en este momento para hacer un análisis histórico, no solo cómo nos llevó a lo largo de los siglos de historia occidental, sino particularmente la reflexión que hizo sobre el Ateneo de Ciencias y Artes. En verdad que fue muy aleccionadora esta conversación. Le agradecemos muchísimo, don Javier, por supuesto, que nos haya compartido estos momentos. Y por supuesto, le agradecemos a usted que nos haya acompañado en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, don Javier.